video es presentado por Cristal del Castillo, Patricio Sánchez y Eduardo Tornel. Comencemos con el video. La arquitectura industrial, o también llamado arquitectura del hierro, tiene su auge en el siglo XIX, tras la Revolución Industrial. El origen de este estilo arquitectónico viene precedido por la incorporación de materiales como el hierro, el acero laminado, el hormigón armado y el vidrio. Estos materiales permitieron la creación de naves industriales y otros tipos de edificios que maximizan el uso de la luz natural y facilitan la ventilación. Además, la arquitectura del hierro se convirtió en un símbolo de la era industrial, siendo utilizada por emblemáticos edificios como la Torre Eiffel y el Palacio de Cristal. Ya en el siglo XVIII, la arquitectura fue arte más social, es decir, el más consciente y adecuado a las condiciones sociales, económicas y materiales de la época. A principios de siglo seguían imperando los estilos barroco y rococó como herencias del siglo XVII, pero ya a mediados de siglo empezó a imperar la razón. La arquitectura se desvistió de ornamentación, imperando un estilo racionalista, bello pero también necesario, priorizando lo simple y barato, a lo superfluo y caro. El diseño industrial en arquitectura se refiere a la aplicación de principios de diseño que prioricen la funcionalidad y la eficiencia en la construcción de edificios industriales. Este enfoque busca maximizar el uso de espacio y los recursos al tiempo que se minimizan los costos y se optimiza el rendimiento. En la arquitectura contemporánea, el diseño industrial también se ha convertido en una tendencia estética, influyendo en la forma en que se diseñan en producción industrial como residenciales. Técnicas. Desde aproximadamente mediados del siglo XVIII, la sustitución del carbón vegetal por el mineral permitió obtener hierro fundido en grandes cantidades. Se trata de un material duro, inflexible y resistente a la compresión, de que se ha apropiado para la construcción de máquinas, raíles y también para la arquitectura. Durante el siglo XIX la tecnología del mismo no dejó de desarrollarse, y el hierro forjado alcanzó excepcional relevancia cuando se inventó el laminador universal y pudieron lograrse grandes vigas. Más adelante el acero sustituiría al hierro fundido y forjado por su resistencia y elasticidad. Sin embargo, desde la invención de estos materiales la generalización de su uso transcurrirá mucho tiempo. Por ejemplo, el hormigón armado allá en 1849 no se hizo notar realmente en la arquitectura hasta entrado el siglo XX. Y muchos arquitectos lo rechazaron por alterar la imagen tradicional de los edificios. Por su parte, los proyectos diseñados solo con hierro producían esa sensación de ser artefactos extraños, no arquitectónicos. De ahí que, nuevamente, muchos arquitectos lo consideran obras de ingeniería sin belleza posible. Sin embargo, pese a este rechazo conceptual, los arquitectos acaban asumiendo las innovaciones dados sus beneficios. El modelo Bogardus resultó idóneo para ellos y en estas construcciones se instalarán los primeros ascensores. El estilo arquitectónico. El estilo arquitectónico industrial se caracteriza por ser funcional y minimalista. La estética de la arquitectura industrial se enfoca en la eficiencia y la optimización de los recursos y procesos, por lo que no suelen incluir adornos ni elementos decorativos innecesarios. Así pues, podemos describir la estética de la arquitectura industrial de la siguiente manera. Funcional. Los edificios industriales están diseñados para cumplir una función específica. Minimalista. La estética de la arquitectura industrial se enfoca en la eficiencia y la optimización de los procesos de producción, por lo que no suele incluir adornos ni elementos decorativos innecesarios. Geométrico. La arquitectura industrial se basa en formas geométricas, simples y claras. Asimétrico. En ocasiones la arquitectura industrial utilizaba formas asimétricas para crear un efecto visual cautivador. Moderno. La arquitectura industrial es un estilo moderno y actual, robusto. Los materiales utilizados en la arquitectura industrial, como el acero y el concreto, son resistentes y duraderos, lo que da una sensación de robustez al edificio. Vivienda. La revolución industrial produjo una enorme explosión demográfica, propiciada por la aparición de la clase obrera. El problema del desarrollo urbano desmedido, asociado al interés de las clases medias por tener una residencia propia, dio paso a diferentes soluciones, como los ensanches de los centros medievales hasta la creación de suburbios en forma de urbe-jardín. Clase obrera. Sus viviendas eran insalubres y estaban amontonadas cerca de las fábricas, lo cual limitaba la luz y el aire fresco. No tenían agua corriente y era difícil mantenerlas limpias. Clase alta.
Sus casas eran grandes y se encontraban alejadas de las zonas empobrecidas. Algunos aspectos destacados de esta época. Casas adosadas. En las ciudades en crecimiento, las casas adosadas se volvieron comunes para acomodar a más personas en espacios reducidos. Viviendas de clase trabajadora. En zonas industriales surgieron casas en hileras para los trabajadores, a menudo con condiciones de hacinamiento. Arquitectura neoclásica y revival. Se observa un resurgimiento en estilos arquitectónicos del pasado como el neogótico, el neoclásico y el neorrenacentista. Grandes ventanales. Las técnicas mejoradas de producción de vidrio permitieron que las ventanas se hicieran más grandes, lo cual permitió más luz natural. Decoración ornamentada. Las viviendas de la clase alta y media solían tener detalles ornamentales tanto en el interior como en el exterior. Plomería moderna. A finales del siglo XIX, las viviendas urbanas comenzaron a contar con plomería moderna y baños interiores. Viviendas rurales todavía se basaban en diseños y materiales tradicionales, aunque con influencias de los estilos populares de la época. Auge de los apartamentos. En las grandes ciudades europeas, los edificios de apartamentos comenzaron a surgir para acomodar a la creciente población urbana. Casas victoriana y eduardiana. En lugares como el Reino Unido, estilos arquitectónicos específicos como el victoriano y el eduardiano se volvieron populares. Influencia colonial. En territorios colonizados se observa una mezcla de estilos arquitectónicos influenciados por los colonizadores y adaptados a los climas y materiales locales. Ahora hablemos del contexto social y económico. La revolución industrial, como bien lo dice su nombre, es el comienzo de una era industrializada y de grandes cambios dentro del área urbana. Tras la demanda que se generaba por el desarrollo del comercio y los medios de transporte, este proceso trajo consigo una serie de necesidades y consecuencias para la ciudad. La industrialización, al traer la tecnología a la sociedad, empezó a generar cambios en el desarrollo de la vida y mejoras en los tiempos de producción, en la cantidad de producción también, y el tiempo de transporte, lo que hacía ver un aumento en la calidad de vida. La vida se desarrollaba en búsqueda de la eficiencia y la aceleración de los procesos, lo que implicaba también un estilo de vida mucho más rápido y con más tiempo que antes. Por un lado, fue beneficioso porque impulsó el tiempo que se disponía para el ocio y las artes, pero por otra parte generó grandes cambios que afectaron en la comunidad obrera, donde la tecnología, el crecimiento y los avances era una forma nueva de ver la vida, pero que siempre estuvieron ligadas a lo económico, impulsado por los sectores sociales con mayores recursos. La ciudad en primera instancia fue creciendo de manera exponencial debido a los requerimientos que necesitaban las nuevas industrias por su producción y la generación de riquezas. Esto se vio de una manera en que esta búsqueda de enriquecimiento empezó a dividir a la población, no solo socialmente, sino que de igual manera geográfica. Estas dos divisiones estaban ligadas entre sí, ya que la ciudad se dividió en sectores muy marcados en cuanto a las clases sociales y en donde habitaba cada una de ellas. Estas eran tres clases sociales: la clase alta, donde se encontraba la alta burguesía y la aristocracia, dueños de los medios de producción y comercio, era la clase social más acomodada dentro de la ciudad. Esta clase social vivía en las afueras de las ciudades, en espacios con jardines y fincas, invirtiendo el clásico símbolo de poder de vivir en el centro. En la clase media se encontraban los pequeños comerciantes, los trabajadores cualificados, los funcionarios, los políticos y los campesinos con terrenos. Estos se encontraban en el anillo intermedio, un poco más a las periferias, en un sector suburbano al interior de la ciudad. Y por último, la clase baja, integrada por el proletariado, por los marginados sociales y los campesinos sin tierras. Estos se encontraban distribuidos en el centro de la ciudad, en barrios sin planificación urbana, donde existía una alta falta de servicios básicos. De esta manera, la ciudad empezaba a tener otra forma. Empieza a hacer uso de nuevos materiales de construcción como el hierro, el acero, el hormigón y el vidrio. La cara de la ciudad se vuelve fría y en muchos sectores descuidada.